El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Miércoles 15 de diciembre de este 2021, 15 días para cerrar el año y estamos en una nueva entrega de Frecuencia Política aquí por Radio Pichincha, la radio de los pichinchanos y las pichinchanas. Les saluda Pavel Muñoz y les ofrece un programa que va a tener una muy interesante conversación con nuestro invitado Diego Martínez, ya lo vamos a presentar, pero que sobre todo va a hablar en materia económica. No sé exactamente cuántos programas nos quedan, seguramente nos quedan 2 programas adicionales, además de este, y nos vamos a dedicar en estos 3 programas a hacer una suerte de valoración de cómo se ha presentado el 2021 en materia económica, política, social. Ojalá podamos topar otros temas como los culturales, los deportivos. No siempre nos queda el tiempo, pero siempre tenemos la necesidad, el deseo de hablar de ellos. Pero evidentemente lo económico y lo político marca las preocupaciones centrales del país en este momento y a eso le dedicaremos mucho tiempo. El de hoy será un programa dedicado a preguntarnos y a evaluar cómo ha sido el 2021 en materia económica e insisto que para ello espero tener una buena conversación con nuestro invitado, el economista Diego Martínez. El saludo de siempre para ustedes que se suman a Frecuencia Política. Usted puede ver en la claqueta cómo estamos en Facebook con Frecuencia Política, en YouTube con Frecuencia Política, en Twitter estamos con @FrecuPolítica y también evidentemente por todas las redes que tiene Radio Pichincha, pero particularmente sus 2 frecuencias a la que usted está pegado cotidianamente, ¿no es cierto? Y permanentemente, 95.3 de FM para Quito, 94.5 para el resto de la provincia de Pichincha. Hacemos también ingreso en algunas otras provincias del país y esto es gratificante porque desde Pichincha se irradia análisis crítico de lo que sucede en el país para otras latitudes, otras provincias, otros territorios del Ecuador y esto siempre será motivo de satisfacción. Un breve comentario nada más. El día de ayer ha sido aprobado de manera unánime en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que en realidad integra 6 proyectos en su interior, proyectos presentados como por ejemplo Juan Cristóbal Lloret, Marcela Guiñaga, Henry Cucalón en su momento, Esteban Albornoz también, y una iniciativa que yo la presenté hace poco más de 2 años, ya casi 3 años, y que terminó siendo la columna vertebral de este proyecto de ley. Tiene 2 grandes elementos o 3 grandes elementos. El primero es aumentar los derechos que tenemos los clientes frente a las entidades del sistema financiero nacional. Estamos hablando bancos. El derecho de que nos exige, que nos den la información clara, el derecho de que podamos elegir libremente los servicios. El segundo, impedirles, prohibirles y castigarles si los bancos vuelven a hacer lo que ya hicieron hace 2 o 3 años y que se ha extendido en estos años. Cobrarnos, debitarnos servicios que no hemos autorizado. Esto se llamó créditos indebidos, se llamó prácticas, ¿no es cierto?, reñidas con lo que debería ser una buena relación entre el cliente y la institución financiera, y esto no puede volver a pasar. Y a partir de eso también se han modificado cuerpos legales como la Ley de Telecomunicaciones y Defensa al Consumidor, que amplían los derechos de nosotros como consumidores para que no nos llamen a hacer, que no nos hagan llamadas hostigantes a ofrecernos servicios que no hemos podido, que se protejan nuestros datos y que no estén circulando ahí el número de nuestro teléfono celular a todo mundo para que nos llamen a ofrecer cosas, que incluso así tengamos una deuda con el banco, que nunca caigan en un tema de hostigamiento o que las llamadas, por ejemplo, no nos hagan sino en un horario que sea laborable, ¿no es cierto?, que pueda ser de lunes a viernes. Esto ha sido aprobado, y muchas otras cosas más, ojalá podamos conversar más adelante sobre esa ley, pero fue aprobada de manera unánime y sí lo debemos hacer, tener discusiones legislativas que nos conectan con las necesidades de la ciudadanía. Vamos a nuestro segmento Dialogando con, y en esta ocasión nos acompañará Diego Martínez. Él es economista de la Universidad Católica, hizo sus estudios de posgrado en Holanda, es un amplio conocedor de la economía pública, ha tenido puestos como subsecretario, viceministro en la Secretaría de Planificación, también en el ámbito de educación superior, pero fue ministro y coordinador de política económica, gerente del Banco Central en la época del gobierno de Rafael Correa,
y un gran conocedor, insisto, de la economía ecuatoriana. Vamos con él a conversar en nuestro segmento Dialogando con, de cómo está la economía en el Ecuador y cómo cierra este 2021. Vamos con ello. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina. En Frecuencia Política. Dialogando con. Efectivamente, estamos aquí en nuestro segmento Dialogando con, lo habíamos presentado ya, el economista Diego Martínez, amigo de esta casa, amigo de Frecuencia Política, y cuando podemos, y también es compatible con su tiempo, tenemos un análisis de lo que está pasando en materia económica. Nos quedan 15 días para cerrar el 2021 y nos ha parecido importante empezar particularmente este y los programas que nos quedan, con mucho más énfasis los programas que nos quedan, en hacer una valoración de qué pasó, cómo fue, cómo se presentó, cómo decurrió el 2021 en las distintas materias, y la económica es una con la que vamos a empezar el día de hoy. Toparé también en la parte coyuntural el comentario, parte de lo que fuera mi comentario en la presentación, porque Diego Martínez fue también parte del equipo que estuvo detrás de la elaboración de esta ley, que hoy me parece que presenta un conjunto de beneficios para los clientes de la banca y también pone un conjunto de resguardos para que la banca en ningún caso pueda cometer los abusos que cometió en su momento y que significaron de evitarle a la gente de sus cuentas, tanto de ahorro como de créditos o de tarjetas de crédito, servicios financieros o no financieros que ellos no necesariamente habían decidido, así que, o aceptado. Así que muchísimas gracias, Diego, por estar con nosotros. ¿Cómo te vas preparando para ese cierre de año? ¿Vas a hacer año viejo? ¿No vas a hacer año viejo? ¿Vas a poner todas las penurias en ese año para ser quemado o no? Gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenas tardes, Pavel, un saludo a ti y a través tuyo, pues a toda la audiencia que sigue tu programa. Un abrazo y a todos, especialmente desearles un buen cierre de año, un año que ha sido complicado, pero que, bueno, en medida de lo posible, para todos que haya salud, una mejor situación y que recibamos con optimismo el año 2022. Que, bueno, el cierre de año creo que a todo el mundo le será bueno quemar el año, no solamente quemarlo, sino los que quieran saltarlo, los que quieran darle su golpecito, pues que sea bienvenido. Ha sido un año bien complicado y sí, en casa haremos año viejo, le quemaremos con todas las precauciones del caso, por supuesto. Qué bueno, qué bueno. Y sí, la gente saldrá a darse su vuelta con su maleta, se pondrá el color de la ropa interior que guste, ¿no es cierto? Pero creo que todos queremos también quemar, digamos, con todas las dificultades que el 2021 nos ha traído, ¿no es cierto? Que también es una extensión de un año complicado en el 2020 con el tema de la pandemia. No se diga en materia política que el Ecuador ya va 4 años de mucha complicación. Diego, tal vez en tus palabras, en el análisis que tú tienes, en los datos que tienes en mente, ¿cómo describirías el 2021 en materia económica? ¿Cuáles, a tu juicio, serían las principales características que marcaron? Después entraremos a algunos detalles, tal vez de indicadores de empleo. Me interesa de alguna otra manera revisar contigo y discutir contigo lo que hoy es parte del debate económico, muchas penurias en el país y grandes recursos depositados en las reservas monetarias internacionales. Así que iremos conversando algunos de estos temas con particularidad en el transcurso de nuestra entrevista, pero me animo a empezar por ahí, por una pregunta más general, y es, ¿cómo ves, cómo describirías tú el 2021 en materia económica? ¿Cuáles, a tu juicio, las principales características de este año que está por terminar? Pienso que la manera más sencilla de contestar a esta pregunta y de capturar de alguna manera el sentir de la inmensa mayoría de la población es que el 2021 fue algo así como la esperanza que nunca se concretó. No nos olvidemos que el cierre del 2020 y el inicio del 2021 veníamos de una campaña electoral, se elegía presidente, finalmente se eligió al presidente actual Guillermo Lasso, y de alguna manera, independientemente de la orientación política que hubiera tenido la gente, todo el mundo esperaba que el 2021 fuera pues un año de una franca y fuerte recuperación económica, que no nos olvidemos, al fin y al cabo, recuperación económica significa mejores condiciones de ingreso y de vida para la población. Así hay que medirlo. Pero lastimosamente el 2021 fue la esperanza que nunca fue. Y me atrevo a decir esto porque al fin y al cabo, si uno hace una comparación objetiva con los datos publicados, puede ver que la última gran crisis antes de la del 2020 por la pandemia que tuvo el país fue la de 1999. En 1999 la economía decreció casi a un 5%.
pero luego tuvo ritmos incrementales de crecimiento. En el 2000 creció al 1%, en el 2001 creció al 4% y en el 2002 se expandió otra vez al 4%. En cambio, en este año 2021, la economía en el 2020 decreció casi al 8%, pero se está recuperando solamente al 3%. Y el gobierno dice que para el 2022 el crecimiento va a ser relativamente cercano al 2,8 y luego se estanca en un 2,5. Entonces, es como que los ecuatorianos teníamos la expectativa de que venía la vacunación, venía una fuerte recuperación y eso en los hechos no se ve. Ese es un primer elemento. Entonces, una especie como de desencanto de que lo que nos imaginábamos que podría ser, finalmente no fue. Diego, esperanza truncada, me parece muy bien lo que señalas, además que en lo económico estuvo también muy influenciado por los ofrecimientos políticos y por ese voto que, digamos, fue parte de aquellos que decidieron optar por Guillermo Lasso, que creyeron que mágicamente, ¿no es cierto?, el país iba a tener una recuperación, como tú dices, boyante, cuando en realidad no es así. Pero quisiera dos elementos tal vez rescatar de esta primera descripción tuya, Diego. La primera es este tema de esta frase muy acertada que dices de que crecimiento económico no es que esté bien, o bienestar económico, ¿no es cierto? No es que estén bien los números, es que esté bien la gente, que no se refleje esto tanto en cuánto crece el PIB, sino cuánto mejora nuestras condiciones de vida. Y en este momento las dos cosas no están pasando, ni crece el PIB, ni mejoran nuestras condiciones de vida. Y esto, lo que quieras comentar sobre eso, asociado con lo segundo que ya dijiste también, Diego. Técnicamente, porque entiendo que eso es lo que estás valorando también, cuando tenemos una gran crisis, como la que sucedió en el año 1999, es decir, la dimensión de la crisis del 21, que es incluso más fuerte, una de las más fuertes que hemos tenido, seguramente la más fuerte que hemos tenido en la historia, se puede comparar con la de 1999. Y cuando la economía tiene golpes recesivos de crecimientos tan grandes, lo lógico es que el efecto, digamos, la crisis es tan grande que el crecimiento sí deba ser importante. Pero señalas muy bien, 3%, 3,4% me parece que son las últimas estimaciones del Banco Central para poder cerrar el año. Y curiosamente, Diego, el 2022, que incluso debería ser un año aún de mayor crecimiento, terminaríamos con un crecimiento menor que el 2021. ¿Por qué? Hay ahí el crecimiento, digamos, la creencia ciega en dogmas neoliberales que al final vemos que no se cumplen. Hay ahí falta de acuciosidad, falta de gestión económica en el gobierno de Lasso. Hay ahí, digamos, prioridad de algunos intereses de sectores claramente identificados, o es una sumatoria de eso, o agregas más cosas. Yo diría que es una sumatoria, pero para contextualizar un poquito este tema que es importante contarle a quienes nos escuchan, es lo siguiente. A ver, para el año 2021 se estima que la economía crece en un 3,55. Ese es el último dato que dijeron esta semana desde los estamentos gubernamentales. Esto significa que la actividad económica del 2021 va a ser similar a lo que fue la economía en el 2013. Con la pandemia retrocedimos al 2012, esos fueron los hechos reales, el 2020 nos retrocedió al 2012 y este crecimiento pequeño que estamos teniendo en el 2021 es como haber vuelto al 2013. Entonces la economía sí se está recuperando, pero estamos muy lejos todavía de los niveles prepandemia del 2019. La expectativa para el 2022 es un crecimiento de alrededor del 2,5, entre 2,5 y 2,8%. Lo ajustarán probablemente a inicios de año, pero significa que vamos en el 2022 a regresar a los niveles de actividad económica del 2016. Es decir, vamos a cerrar el 2022 todavía bastante lejos de lo que fue la economía en el año 2019. ¿Esto qué nos muestra? Esto nos muestra que no existe, pues, esa ofrecida recuperación rápida, no existe esa recuperación explosiva en la que todo iba a mejorar rápidamente, por ahí haciendo una broma, digamos, en 100 días o cosas por el estilo. Eso no se va a dar. Eso no se ha dado. Minutos, ¿no? La broma es más dramática, porque recuerda que en su momento fueron 100 minutos, ni siquiera 100 días. Exactamente. Entonces yo quería ser un poquito más generoso, pero no fueron 100 días, no fue un minuto, no fueron 100 minutos y tampoco va a ser en 2 años. Esto quiere decir que este fenómeno de una recuperación bastante lenta
obedece a varios fenómenos. El primero es obviamente una forma de ver la política económica y de ver el accionar del sector público que dista mucho de lo que se ha hecho en años anteriores y que dista mucho de lo que se ha hecho justamente incluso a nivel mundial, que es una recuperación con una fuerte participación pública para recuperar justamente todo aquello que se ha perdido. Al contrario, el gobierno actualmente dice, no, todo tiene que quedar tal y como determine el mercado y por un proceso de retiro del sector público. Y este retiro del sector público lo hemos visto en las cifras que han presentado pues, para la discusión de la Proforma 2021, 2022. Entonces, básicamente esto se debe a los siguientes elementos. Uno, una creencia de política económica de que el gobierno no tiene que hacer mucho para acelerar la recuperación. Primer elemento. Segundo elemento, una decisión deliberada de achicamiento de la función pública. Y esto deriva en lo siguiente, en que básicamente esta recuperación que estamos viviendo en el año 2021, pequeña, obedece al jalón que está haciendo la economía mundial a la economía ecuatoriana. Yo decía, hay una recuperación de la economía, es verdad, sí la hay, es pequeña, no es explosiva, pero tampoco es homogénea, y esto es importantísimo. Si uno ve los datos de la previsión que publica el Banco Central, básicamente el crecimiento que se espera para el año 2021 se debe a un crecimiento del 40% de la actividad petrolera y minera, y a sectores tradicionales como pesca y camarón. Esto quiere decir que el resto de sectores que no son estos sectores tradicionales están todavía con un desempeño sumamente pobre, con un desempeño sumamente lento, es decir, es muy heterogéneo. Este jalón que está teniendo la economía ecuatoriana obedece a una recuperación de la demanda mundial, no obedece a una decisión gubernamental de recuperar homogéneamente toda la economía, entonces es un poco a la suerte de que le ha tocado al Ecuador enfrentarse a un contexto de recuperación, se recuperan las materias primas, los productos primarios, los más tradicionales, pero un dato que demuestra cómo las cosas están estancadas para otros sectores es, por ejemplo, el sector de la construcción. El sector de la construcción para el 2021 se prevé todavía una tasa negativa, es decir, un decrecimiento del 4%. Y esto es la expresión de que la inversión que se hace en el país no se está recuperando. Entonces, es un jalón del sector externo que obedece a una recuperación básicamente del precio del petróleo. Diego, quiero ir con la figura del retroceso que planteaste, porque no sé si en otros ámbitos de lo que hace la socioeconomía del país el tema sea aún más dramático. Porque tú dices, a ver, en términos de crecimiento económico, en el 2021 retrocedimos a los niveles de crecimiento del 2013. Y en el 2022 vamos a tener un comportamiento de indicadores económicos iguales a los del 2016, es decir, lejos de avanzar, estamos retrocediendo. Te estás fijando en los indicadores, en algunos indicadores, ¿no es cierto?, económicos, particularmente crecimiento. Pero Diego, no sé si tienes alguna idea de lo que puede estar pasando del nivel de retroceso en otros ámbitos. Te voy a poner un ejemplo. No recuerdo con precisión, y si es que el dato no es preciso, estoy fallando con 1 o 2 años, pero el concepto es lo importante. Hace poco discutimos aquí mismo en Frecuencia Política un estudio que elaboró UNICEF que daba, por ejemplo, este dato. Antes a una familia pobre le tomaba 8 años salir de la pobreza. Con la pandemia, a una familia pobre le tomarían 19 años, 18 años salir de la pobreza. Se duplicó el tiempo de años que debería esperar una familia pobre para salir de esa condición de pobreza. ¿Tienes idea del retroceso en otros ámbitos que pueden ser, no sé, el empleo, pobreza? En pobreza, Diego, es increíble porque el país, digamos, al cerrar esa década donde vimos un montón de logros, no solamente registrados por las estadísticas nacionales, sino las internacionales, veíamos que teníamos menor número de pobres, menor número de aquellos que estén en extrema pobreza, menor brecha entre pobres y ricos, mayores niveles de equidad en nuestra sociedad, pero lastimosamente hoy, ¿no es cierto?, por mala gestión gubernamental, estoy pensando en lo de Moreno y su extensión, que es el gobierno de Lazo, y por, digamos, efecto de la pandemia, tenemos un agravamiento significativo de indicadores sociales. ¿Tienes alguna idea de ellos o, digamos, están en los mismos niveles que ese decrecimiento o que esos retrocesos en materia económica? El resultado del gobierno de Moreno, que se vio incluso más afectado con el tema de la ocurrencia de la pandemia del año 2020,
nos marcó una realidad que se podría sintetizar en que la mayor parte de indicadores de actividad económica, de condiciones de ingreso, de condiciones de pobreza y de condiciones de empleo de la población tuvieron en esos 4 años del gobierno de Moreno un retroceso de una década. Es decir, si uno revisa todas estas variables, normalmente encuentra un poquito más, un poquito menos, que casi todo retrocedió una década. Es decir, como que la economía ecuatoriana volvió más o menos alrededor del año 2010, 2011, en todas las variables: pobreza, desigualdad, crecimiento económico, nivel de ingreso, con indicadores de mercado laboral y demás. Entonces es un retroceso sumamente fuerte en todo eso. Pero hay un tema particular que es el que quizás preocupa mucho a la población, es el tema de, ok, retrocedimos una década, pero ¿cómo nos estamos empezando a recuperar? Y el indicador más reciente que se ha publicado es el indicador justamente de las variables de empleo. Hay un indicador que es importante. A ver, el gobierno muestra que se han generado empleos y demás, pero tenemos que desmenuzar un poquito más de esas cifras. Desde mayo hasta octubre, que son las últimas cifras publicadas por el INEC, en efecto hay un crecimiento de 115,000 empleos plenos en la economía ecuatoriana. 115,000. Parecería una cifra que podría ser importante, ya les indico, pero que no es una recuperación enorme. Son 115,000 personas que han entrado a tener un empleo pleno, es decir, en condiciones laborales de jornada completa, más que el salario básico, o al menos el salario básico, y que era su deseo laboral, digamos. Pero aproximadamente 110,000 personas, es decir, la misma cifra, están en subempleo o en un empleo no pleno. ¿Esto qué quiere decir? Que así como se incrementa el empleo pleno, prácticamente en la misma proporción, 110,000 personas han crecido en condiciones de subempleo o empleo no pleno. ¿Eso qué significa? Que esta recuperación que estamos sintiendo, que es pequeña todavía, no está mejorando las condiciones de empleo de la población. Es decir, la misma cantidad de los que encuentran buen empleo son aquellos que no encuentran buen empleo, o por no que tienen un horario que no es el que quisieran, o no reciben el salario completo, o simplemente están en condiciones de empleo no pleno. Esto quiere decir que este crecimiento no está siendo mejor, no es un crecimiento más ordenado, no es un crecimiento que le permita a la gente tener mejores condiciones laborales, ni beneficios laborales, ni de seguridad social, no, es el mismo desorden que venía de antes, con el agravante de que prácticamente 50% crece con buenas condiciones laborales y 50% crece con malas condiciones laborales. Este es el mejor indicador de que no existe una previsión ni una expectativa de que las condiciones laborales para la mayor parte de la población vayan a mejorar. Y si a esto le sumamos el anuncio que hizo el gobierno de que insistirán en sus reformas en el tema laboral, pues la situación se pone de carácter muy, muy preocupante, porque si ya sabemos que nos enfrentamos a jornadas laborales flexibilizadas o ingresos laborales flexibilizados, la pregunta es, ¿la calidad del empleo hacia dónde va a apuntar? Es muy importante lo que dice Diego Martínez en esta conversación, porque el reto de una economía, el reto de una sociedad, por ejemplo, en materia de empleo, no es simplemente generar empleo, ¿no es cierto?, sino tiene que ver mucho con la calidad de empleo. Voy a topar en el segmento siguiente incluso algo que nos ha puesto o nos pone a debatir también sobre el tema de empleo, que es el anuncio de $25 de incremento al salario básico unificado, para lanzar algunas hipótesis con Diego Martínez sobre si eso que aparenta ser un buen anuncio y que efectivamente, digamos, resulta en la práctica un anuncio importante, además, digamos, cobijado de una puesta en escena política que el gobierno quiere resaltar, vamos a ver si puede tener efectos no previstos, ¿no es cierto?, en lo que es calidad de empleo. Así que retomaré eso con Diego Martínez, más otras interesantes cosas que él ha dicho en este primer segmento de Dialogando con. Vamos a la pausa que nos pide siempre nuestro segmento, nuestro equipo de producción, y en un minuto nada más estamos con ustedes de vuelta en Dialogando con. Gracias por permanecer aquí en Frecuencia Política, amigos y amigas, en nuestro segmento Dialogando con, y ustedes ven la claridad, sencillez, pero contundencia también con la que Diego Martínez expresa conceptos en materia económica y nos da su lectura sobre cómo se ha presentado en términos económicos el 2021. Buscaremos que el tiempo, trataremos de que el tiempo nos dé espacio para preguntarles sobre qué podríamos esperar también del 2022, pero antes de eso quiero volver sobre algunos temas y entrar a algunos ejes
que nos permitan ver tal vez algunos datos, indicadores, Diego. Y señalaste en una parte que este 2021, cuyo nombre podría tener el año de las esperanzas truncadas, el año de las esperanzas frustradas, el año del encuentro que no ha sido tal, ha estado entre sus cosas, entre aquellas cosas que explican ese desencuentro, ese desencanto, esa desesperanza o esa esperanza que no se ha encontrado todavía, el dogmatismo con el que es enfrentado algunos elementos de política pública. Quiero poner dos en la mesa. Inversión pública, Diego, lo señalaste acertadamente. Los países, ahora mismo y en la historia, que lograron salir de crisis parecidas a las que presentó la pandemia, fueron aquellos no que replegaron a su sector público, menos aún que privatizaron o que limitaron las capacidades de acción del sector público. Fueron más bien experiencias en países y en la historia que le dieron un rol importante en la promoción del desarrollo del sector público y al Estado. Estoy pensando ese famoso crack de la Bolsa de Valores de 1929, que deviene en la crisis de la Gran Depresión de los años 30, que tuvo al Estado como el actor preponderante en la salida de la crisis, invirtiendo, ¿no es cierto?, en las necesidades de la ciudadanía. Muchas veces, incluso en necesidades que no parecían ser prioritarias, pero que la inversión pública, ¿no es cierto?, tenía un efecto fundamental. Inyectaba liquidez en la economía y la gente con eso consumía y reactivaba el ciclo productivo. Hoy, Diego, da la sensación que aquí hacemos lo contrario a lo que se ha hecho otras veces en el mundo y a lo que hoy los países que mejor están saliendo de la pandemia están haciendo. En la propia economía de Estados Unidos está planteando un gran programa de recuperación de su infraestructura con ingentes cantidades de inversión pública para reactivar la economía. Y finalmente, el segundo tema que te pongo ahí, Diego, que no sé si tienes el dato actualizado, pero que me parece también de los más dramáticos, y es que tenemos una economía que se muere de sed y el agua está, ¿no es cierto?, almacenándose en un tanque que ni siquiera está en el país. Las famosas reservas internacionales, reservas monetarias internacionales. Coméntanos algo de esto, Diego. Estamos necesitando que el dinero circule en nuestra economía para que reactive nuestra economía, pero ese dinero que está creciendo, y de hecho el gobierno se vanagloria de que va rompiendo récords históricos, de incrementar las reservas donde nos estamos muriendo de sed es aquí, pero están, ¿no es cierto?, llenando el tanque de agua con dinero que se genera en el país, pero que está siendo depositado afuera y que no puede ser utilizado. Tal vez el dato de reservas económicas, Diego, y la conexión entre estos temas, rol de Estado, inversión pública, y qué está pasando hoy, que necesitamos plata, pero esa plata está depositada afuera. Sí, solo un dato para cerrar el tema de empleo que se había hablado en el segmento anterior. El 2021 cierra más o menos con el siguiente dato. 55 de cada 100 ecuatorianos que están en el mercado laboral o están desempleados o están subempleados o no tienen un empleo pleno. Así de simple. Entonces, esto marca una condición importante de que la recuperación que se ha empezado a dar en este año y que va a ser menor el año que viene, no se está transformando en una condición real que es la que finalmente viven las familias, tener mejor ingreso, tener mayor estabilidad y finalmente mayor capacidad de consumo. Eso no se está dando. Pasemos un poco a la parte más financiera, que es cómo está la economía. Una de las grandes paradojas que estamos viendo en el año 2021 es que la economía ecuatoriana está llena de dinero, pero no hay una mejora contundente de la economía. Y cuando decimos llena de dinero, esto obedece a varios elementos. Por ejemplo, los depósitos que tenemos los ecuatorianos en el sistema financiero ahora están al nivel de aproximadamente 49 mil millones de dólares. Es una enorme cantidad de dinero. Vienen creciendo a una tasa aproximadamente del 15% anual. Es decir, dinero hay. Pero, ¿qué está pasando en cambio con el crédito? El crédito está aproximadamente en los 45 mil millones, pero viene creciendo solo al 11%. Entonces, si uno compara esto, que es digamos, la velocidad, los depósitos vienen creciendo desde que asumió el gobierno su gestión, vienen creciendo a un 15%, los depósitos, es decir, lo que nosotros ponemos en los bancos. Pero lo que los bancos nos dan a nosotros vía crédito viene creciendo a una velocidad menor, solo a un 11%. Eso quiere decir que se está acumulando cada vez una liquidez que no está terminando en el aparato productivo.
sean grandes, medianas o pequeñas empresas. Esta es la razón por la cual los bancos, que están recibiendo cada vez más dinero de los depositantes, pero no lo están canalizando a la misma velocidad a los ciudadanos, sean empresarios de lo que sea, están acumulando un dinero ocioso. ¿Dónde están acumulando ese dinero ocioso? En el Banco Central. Y esa es la explicación de por qué la Reserva Internacional ha crecido y que cierra a la primera semana de diciembre con 7.700 millones de dólares. Entonces sí, es una cifra grandísima, de acuerdo. A mi modo de ver, una cifra excesiva para las necesidades actuales de la economía ecuatoriana. Pero lo grave es lo siguiente. De esos 7.700 millones de dólares que conforman la Reserva Internacional, 7.200 son de los bancos. Eso quiere decir que si mañana los bancos, por alguna razón propia, deciden enviar parte de ese dinero al exterior o lo que fuera, la Reserva Internacional se desploma. Entonces no es algo saludable. No es algo saludable porque lo que está pasando, claro, tenemos un presidente que es banquero, que habrá hablado con los bancos para decir, ayúdenme a sostener esto, es un indicador importante para mí o lo que fuera, pero representa el hecho de que el dinero ocioso que los ecuatorianos depositamos en los bancos, que los bancos no prestan, lo dejan en el Banco Central y eso explica esa reserva. ¿Es saludable que el dinero esté ocioso? Pues evidentemente no. Los bancos, el otro problema del sistema financiero es que privilegian un crédito de consumo, pero para bienes importados, y un crédito para la gran empresa. Si nosotros revisamos las cifras, el grave problema es que el crédito para construcción, el crédito para mediana y pequeña empresa y el crédito para microempresa no está creciendo a buen ritmo. Esto quiere decir que la economía ecuatoriana sigue en ese círculo vicioso de que solamente presto para ciertas cosas, pero no para una franca recuperación. Habrá que ver, se firmó hace pocos días un decreto para el crédito al 1% para el sector agropecuario, habrá que ver la velocidad y el impacto que esto tiene. Pero no nos olvidemos que la banca pública normalmente tiene un impacto más reducido y normalmente estos resultados no se van a ver tan rápido. Esta Diego, perspectiva. permíteme hacer una Sí. pausa ahí porque el tema que ha señalado es fundamental, fundamental. Nuestra audiencia comparte con nosotros, lo digo porque solemos ver sus comentarios, el entendimiento de que la banca es un intermediador financiero. Esto significa que debe receptar ahorros de la gente, y aplausos por eso, pero debe canalizar ese ahorro, ¿no es cierto?, para crédito productivo. Y esto es lo que no está pasando, y lo anotas bien. Ahí tenemos un verdadero problema, Diego, porque entonces nadie está en contra de que pueda haber, ¿no es cierto?, y que nuestra economía pueda estar creciendo sus niveles de ahorro en el 15% anual. Pero lo que sí estamos criticando es que esa plata termine siendo ociosa, depositada simplemente en el banco, cuando lo lógico sería que una buena parte de esa plata vuelva a la sociedad para generar aún más riqueza en la sociedad, sobre todo en actividades que lo van a permitir hacer. Señalaste un caso como el tema de la construcción, y aquí es inconcebible por qué no hay un debate más duro aún respecto a la necesidad de una baja de interés, por ejemplo, en materia hipotecaria. Fijémonos todos los valores agregados que tiene, ¿no es cierto?, cuando tenemos un crédito más bajo, es decir, el crédito es más barato cuando prestamos en actividades de construcción. Primero, hay constructores que piden crédito a los bancos y los bancos se dinamizan. Segundo, hay constructores, ¿no es cierto?, que están haciendo inversión y con la inversión están generando empleo. Tercero, hay gente que se está también accediendo, digamos, a un crédito, por ejemplo, para comprar esa vivienda y está teniendo vivienda, ¿sí? Y esto permite un crecimiento de la economía en todo sentido. Pero si lejos de incentivar ese comportamiento, lo que hacemos es volcar el crédito hacia el consumo y mucha parte de ese consumo es importado, lo que termina pasando es que la canalización de ese crédito no sale rápidamente, la canalización de ese ahorro no sale rápidamente a crédito, algunos sale incluso a un crédito importado que termina entonces fuera del país. Ahí el debate de las tasas de interés, por ejemplo, y algo que lo dijimos en nuestro tema de introducción del programa, cuando señalábamos la ley que fue aprobada ayer en la Asamblea Nacional. Es indispensable que el Estado tome en determinados momentos decisiones públicas que sin que afecten la estabilidad financiera del sistema en su conjunto, evidentemente, ¿no es cierto?, sí se ponga a favor de las actividades productivas. Pero esto no está pasando. ¿Qué decir sobre tasas de interés, Diego? Señalas este tema del 1%.
Ojalá se cumpla, ojalá dinamice, ojalá efectivamente llegue a quien tiene que llegar, pero también estos días apareció la noticia, y no sé si tienes algo sobre ese dato, apareció la noticia de que el Banco Central determinaba una suerte de nueva metodología para el cálculo de tasas de interés, y ya vimos algunos críticos, algunas críticas que decían, ojo, que se está incluyendo en esa metodología lo típico del riesgo país. Y el riesgo país puede tener, ¿no es cierto?, efectos, incorporar el riesgo país en la variable de tasas de interés puede tener un efecto perverso. Solo cierro poniendo un ejemplo que lo detectamos en su momento, me parece que en el año 2008 o 2009. La fórmula con la que se calculaba las tarifas de telefonía celular, por ejemplo, incluían la variable de riesgo país. ¿Qué tenía que ver la variable de riesgo país en la definición de cuánto nos cuesta un minuto de llamada por celular? Pero estaba ahí y eso les permitía a las operadoras tener una tarifa alta en, digamos, minuto por celular. Algo que decir sobre este tema, ¿por qué deberíamos tener en algún momento un debate más serio sobre tasas de interés? Salir nuevamente del dogma de que no pueden bajar sus tasas de interés, tener la capacidad estatal en algún momento de fijar techos de esas tasas de interés para promover determinadas actividades financieras. Crédito, Diego. Yo no me haría muchas ilusiones, te doy una respuesta más bien desde el orden más político. No me haría muchas ilusiones respecto a que durante este gobierno se tome alguna decisión fuerte y sólida respecto a tasas de interés. Por una perspectiva simple, primero, el presidente es dueño de un banco. Y segundo, la perspectiva que han tenido siempre los bancos respecto a la tasa de interés es que la tasa de interés debería estar libre para que ellos la puedan pactar libremente con sus clientes. Entonces, pasando por ahí y luego por el mensaje político que ha dado el presidente de hacer un pedido para que bajen las tasas de interés, que hemos visto que ya vamos 6 meses, más de 6 meses de gobierno y las tasas de interés no han bajado. Las tasas máximas que se anunciaron en estos días son unas tasas, unas reducciones de apenas unas pocas décimas, que ni siquiera es de un punto porcentual. Me dan a mí la impresión de que no nos debemos hacer ilusiones respecto a que en este gobierno haya una política de interés que conduzca a tasas de interés más bajas en los distintos segmentos. Lo que sí temo que podría pasar es que el gobierno vea que las cosas se complican y que más bien vaya al terreno opuesto, es decir, a una tendencia a liberalización de tasas. Desde ese punto de vista me llama la atención algunas cosas que pasan en el discurso gubernamental. En el discurso gubernamental de la ley que entró en vigencia hace pocas semanas, que entró por el Ministerio de la Ley, con todas las críticas que eso tiene, es que las decisiones más importantes de política económica no son por decisión gubernamental de necesidad económica del país. Esto de incrementar el nivel del 6% al 25%, lo que se considera persona con propiedad patrimonial, dueños de los bancos, con influencia, resulta que es porque lo pide México. No es porque el país tenga una necesidad de incrementar y mejorar la economía ecuatoriana, es porque lo pide alguien más, lo pide alguien de fuera. Entonces, esto de que se incorpore la variable de riesgo país en ciertas variables para determinar precios, que al fin y al cabo la tasa de interés es un precio, es el precio del dinero, no obedece sino a una forma de ver el mundo que es privilegio primero. ¿Cuán riesgoso es el Ecuador yo como banquero para protegerme? Y ese es el primer criterio, el primero, y después viene todo lo demás en un nivel secundario o tercero. La necesidad de dinamizar la economía, la necesidad de que mis clientes tengan seguros sus depósitos. No, primero es cómo me cubro de que el Estado no pague aquello que se ha comprometido a pagar, que es la deuda externa, porque eso es lo que mide el riesgo país. Entonces ahí hay una perspectiva de política económica que dice, en primer lugar me cubro yo como tenedor de bonos, en primer lugar me cubro yo como tenedor de deuda ecuatoriana y en segundo o tercer plano viene todo lo demás. Entonces siempre está en primer lugar lo que viene de fuera y luego la necesidad interna. Aquí es importante destacar también que si vemos las cifras, para no andar en elucubraciones de opiniones, digamos, si vemos las cifras ya se da un fenómeno curioso en lo que es la capacidad exportadora del país. La balanza comercial del Ecuador, que mide la diferencia entre lo que le vendemos al resto del mundo y lo que le compramos al resto del mundo, que fue positiva en el 2020, 3.300 millones de dólares de saldo positivo en el año 2020, ya se ha reducido en el 2021 octubre a apenas 2.300. Es decir, ya estamos volviendo a esa situación normal, digamos, de la economía ecuatoriana, que es
tender a un déficit o a un superávit más pequeño. Lo importante es la balanza no petrolera, es decir, si sacamos el petróleo de estas cuentas, de cuánto le vendemos y cuánto le compramos al resto del mundo, en el año 2020 esa balanza comercial fue positiva en $600 millones. Pero ahora, a octubre ya es negativa en 1.500. Es decir, nos pasamos de un superávit de 600 a un déficit de 1.500. O sea, ya hemos perdido aproximadamente 2.000 y pico millones de dólares en 10 meses del año. ¿Esto qué quiere decir? El Ecuador no es un mejor exportador. Nuevamente es el petróleo el que nos permite sostener el sector externo. Y desde que entró este gobierno, el déficit comercial mensual pasó de 75 millones a 225 millones. Eso quiere decir que desde la perspectiva gubernamental que dice queremos un acuerdo comercial con México, queremos un acuerdo comercial con Estados Unidos, queremos un acuerdo comercial con todo el mundo, la realidad en el muy corto plazo nos está diciendo ya que la situación externa del país nuevamente está empezando a complicarse. Y los datos son decidores. Nuevamente estamos con un déficit importantísimo en el sector no petrolero y el déficit comercial se ha triplicado. Desde que este gobierno está en gestión, el déficit comercial mensual se ha triplicado de 75 millones a 225 millones. Entonces, contestando el tema de tasas de interés, soy sincero, yo no me haría muchas ilusiones. Pienso que el tema de tasas de interés va a estar ahí alrededor de las mismas tasas. El anuncio de un salario de $425, creo que el gobierno lo hace por una necesidad política, no por un efecto real en la economía, porque seamos reales. Ya vemos, el 55% de la gente que trabaja no percibe el salario básico. Es un grupo muy pequeño el que percibe el salario básico y aquellos que ya ganan más del salario básico no se les va a incrementar el salario. Entonces, el gobierno hace un cálculo, el efecto del incremento del salario básico no se traslada a la mayor parte de la población. La mayor parte de la población no recibe el salario porque gana mucho menos o ya gana bastante más. Desde ese punto de vista, entonces, la necesidad política de mostrar un cumplimiento ante los continuos incumplimientos que se han hecho, creo que pesó más en esa decisión. Y es por eso que ahora, quien es ministro de gobierno, que antes ampliamente criticaba los incrementos salariales, ahora lo aplaude, ¿no? Qué interesante la reflexión que está haciendo Diego y los temas que pone en tapete para ser comentados. Dos quiero rescatar en este momento, Diego. El tema de balanza comercial. Simplemente se me vino a la mente al escucharte, un documental que vi en televisión sobre los efectos de la pandemia en cambio climático, digamos. Y al final lo que veíamos es que se había recuperado como nunca niveles de calidad de aire, es decir, el aire empezaba a ser más limpio, recuperación de fauna en algunos casos. Veía el caso de algunas ballenas, ¿no es cierto?, que nunca habían logrado un nivel de reproducción como ahora. Veía el caso incluso de algunos animales, ¿no es cierto?, que volvieron, se les pudo volver a ver, ¿no es cierto?, porque con tanta contaminación de ruido que hay en el mundo, ¿no es cierto?, se alejan mucho y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué hago esta reflexión? No estoy haciendo una reflexión fuera de la discusión que estamos teniendo. Se me vino a la mente si acaso algo así estaba pasando también en materia productiva. Cuando el mundo para, también paran nuestras importaciones y paran nuestras exportaciones. Y tuvimos que reactivar, ¿no es cierto?, la producción nacional. Entonces, el hecho de que hayamos tenido una balanza comercial positiva en el año más duro de la pandemia, como bien dices, no necesariamente es que nos convirtió en unos mejores exportadores, es que seguramente limitamos algunas importaciones porque incluso ese mercado estaba cerrado, pero le obligó también al productor nacional, y yo sí siento esto, al menos un poco en la vida cotidiana, ¿no? Empezamos a ver muchos emprendimientos que desde la venta, ¿no es cierto?, de canastas alimenticias hasta la generación de nuevos emprendimientos, pudieron desarrollar porque había desaparecido su competidor importador. Y esto de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, permitió ver que teníamos, ¿no es cierto?, la capacidad de innovar y producir en el país. No sé si algo de eso quieras comentar sobre el tema de balanza comercial. Y dado que estamos entrando en nuestra última línea, en la línea recta de nuestra entrevista, después retomaré el tema
de los $25 de aumento al salario básico para saber si eventualmente estamos frente a algunos efectos no deseados, ¿no es cierto?, sobre ese incremento. Pero sobre el tema de balanza comercial, Diego, adviertes que efectivamente sí pudimos tener algún momento de crecimiento de productores locales, crecimiento de emprendedores locales, que nuevamente reactivándose el comercio quedan replegados. Y señalaste un nombre exacto, México. Le vemos al gobierno desesperado en algunos casos por cumplir temas previstos en el acuerdo comercial que se tiene con México. Y solamente te pongo un caso, porque si quieres comentarlo también. Solamente el sector de la producción automotriz en el país está severamente preocupado. Yo me reunía con los, digamos, ensambladores y la industria automotriz nacional, y lo que veíamos es que el Ecuador en un año ensambla lo que México en un día. Y evidentemente están preocupados, ¿no es cierto?, porque vendrá un pez grande que se comerá a muchos productores pequeños. Así que balanza comercial, comercio internacional, Diego, y un gobierno que sigue creyendo dogmáticamente, así como cree dogmáticamente en que no hay inversión pública, que las reservas internacionales es lo mejor que le pueden pasar al país, cree también dogmáticamente en los acuerdos comerciales, y no todo acuerdo comercial es bueno per se. Muchos le dejan más bien más saldo negativo al país que saldo positivo. Sí, creo que estas creencias un tanto dogmáticas le están exacerbando las vulnerabilidades que tiene la economía ecuatoriana. Como decíamos en el tema de Reserva Internacional, el 94% de esos 7.700 millones es porque los bancos no prestan. Así de simple. En el tema de balanza comercial, ya tenemos un déficit importante de 1.500 millones. Pero también hay otros indicadores que son importantes respecto al sector externo, y que es justamente aquello que vimos durante el periodo en que ocurrió la pandemia. Pongamos en términos más coloquiales. Cuando hubo el encerrón de la pandemia, los continuos encerrones, vimos aparecer mucho un ejercicio de emprendimientos que gente empezaba a producir cosas, desde temas alimenticios, desde temas de reparación, servicios a los hogares y demás, que empezaron a hacerse bajo una red incluso basada en la solidaridad con gente conocida que se había quedado sin actividad económica o sin empleo, y que por solidaridad nosotros empezábamos a comprarles. Pero eso ya ha desaparecido o está francamente desapareciendo, y nos vuelve a la realidad de que nuevamente vemos las tiendas, vemos los supermercados nuevamente llenos de productos importados a bajísimos precios, que nuevamente ponen en conflicto al productor local. El productor local va a tener que enfrentarse a una realidad: o puede con esos costos o simplemente no puede con esos costos y cierra. Yo a esto voy a lo siguiente. Vemos ahora que existe una leve recuperación económica, pero decía nuevamente, esa recuperación económica no es homogénea, y la mayor parte de la recuperación económica se está concentrando en sectores vinculados al sector externo tradicional. Todo lo que fueron esos emprendimientos, muchos de ellos con el sacrificio enorme de familias que sus liquidaciones las utilizaron para emprender en negocios que tenían cierta expectativa en servicios a hogares, servicios a empresas, probablemente van a enfrentar ahora sí serias dificultades. El nivel de endeudamiento que tienen las familias, el nivel de dificultades de pago al sector financiero, realmente se está volviendo algo muy preocupante, y que las familias lo van a empezar a ver con mayor gravedad a este cierre de año. Es importante, aquí haciendo un pequeño paréntesis de la ley que se aprobó el día de ayer, esta es una ley que, en medio de todas estas noticias de lo que todos esperábamos que fuera y no fue, esta es una ley que de alguna manera sí nos pone ciertos alivios para algo que hemos vivido la mayor parte de ecuatorianos en este último año. Creo que hemos sido presa de las continuas llamadas telefónicas para vendernos algo que no queremos o para cobrarnos algo que estamos con dificultades de pago. Entonces, esta ley nos pone ciertos alivios, mejora nuestros derechos, nos pone ciertas salvaguardias para que nosotros podamos quejarnos y que nos devuelvan el dinero de cosas que no hemos pedido, que no hemos comprado, que no hemos contratado, o de llamadas insistentes que nos hacen para cobrar algo que pareciera que la gente no entiende, la gente del sistema financiero me refiero, no entiende que hay dificultades que nos han puesto a la mayor parte de ecuatorianos en condiciones de no poder pagar, no porque no quiera, sino porque sencillamente las condiciones me hacen que no pueda pagar las cuotas que había establecido en una operación crediticia original. Entonces, aquí hay un sentimiento, desde mi punto de vista, un sentimiento como de desconcierto, porque no me hago muchas ilusiones de que el gobierno esté pensando en una recuperación económica masiva.
está esperando que el jalón mundial nos lleve a algún lado. No veo un gobierno que esté decidido a una mejora mediante reducción de costos de las tasas de interés o de costos de servicios financieros que nos lleve a un alivio financiero de la situación de las familias y de las empresas. Veo un gobierno que más bien insistió en una propuesta mediante esta ley de grabarle ingresos a las microempresas, aunque no tengan utilidades. Entonces, realmente veo que la estrategia no nos va a conducir a que haya una recuperación económica, que a la gran mayoría de ecuatorianos, seas empresario o seas persona natural, o que trabajes por cuenta propia, o que trabajes en relación de dependencia, realmente mejore una representativa mejora de tus condiciones tuyas propias y de tu familia. Pregunta final para Diego Martínez, con quien hemos tenido un interesante diálogo, y voy a decir algo al final, recuperando esta conversación. Diego, no sé si compartas y que tienes también esas preocupaciones o si no, si ves la cosa de manera distinta, pero algunos dicen, primero tu análisis sobre el incremento salarial de $25 es absolutamente claro. Solo 55 de cada 100 personas en el país están con un empleo adecuado, por lo tanto hay muchos a los que medio ni les va ni les viene o no les toca el incremento salarial. Hay otros que ganan $600, por ejemplo, por lo tanto el incremento ya está incorporado, digamos, en lo que ellos mismos ganan. ¿Dónde puede haber ese incremento y sobre dónde puede haber ese incremento? Algunos tenían una preocupación de un efecto rebote o un efecto no esperado que podía tener ese incremento salarial. Un ejemplo que te pongo, servicio doméstico, que realmente lo hacen bajo el básico, van a tener un incremento de $25 asociado con los derechos de ley, pero están trabajando seguramente en un hogar de clase media que está golpeado por otros lados, con lo cual capaz que ese hogar, ¿no es cierto?, no puede sostener ese incremento. O también esto podría darse en, digamos, segmentos de pequeñas microempresas que también pueden tener alguna parte de su nómina ganando el básico y que el incremento les pudiera significar el dilema de pagar ese incremento o tener que reducir trabajadores para poder pagar este nuevo incremento a quienes se han quedado ahí. Tampoco quiero hacer un tema de palo porque bogas, palo porque no bogas, ¿no? Me parece que también está bien incrementos salariales asociados con el nivel de crisis que hemos tenido. Pero es posible efectivamente, Diego, que tengamos un efecto rebote no previsto por nadie. Todos quisieran, digamos, incrementar empleo, pero al tener ese incremento es posible que tengamos un efecto de disminución de empleo o disminución de empleo formal y con calidad. Yo diría que marginalmente. El caso que ponías de ejemplo del servicio doméstico tiene una previsión de crecimiento de apenas del 1% en la economía para este año 2021. 1% es prácticamente que no crece. Es el sector de aquellas familias que contratan a alguien para que les ayude a jornada parcial o jornada completa en un servicio de los quehaceres del hogar. Prácticamente está estancado, no va a crecer. Y si tú como familia ves que tu ingreso no mejora, pues no lo vas a contratar, simplemente no lo vas a contratar. Y si además te encarecen el precio porque tienes que pagar ahora $25 más, pues difícilmente vas a contratar. Entonces, yo repito, creo que este análisis que hace el gobierno del incremento, porque no hay ninguna mención a los sectores, a los salarios sectoriales. No nos olvidemos que la regulación ecuatoriana establece un salario básico, pero también establece salarios sectoriales. No se ha dicho nada al respecto. Entonces hay un claroscuro ahí de no saber realmente cómo va a verse el año 2022. Probablemente la reforma laboral que el gobierno quiera presentar vendrá en los próximos meses y marcará un poco al inicio de cómo va ya a decurrir el resto del 2022 y ahí se empezará a entender de mejor manera qué piensa el gobierno. Yo insisto, pienso que el tema del anuncio del gobierno del salario básico 425 lo hacen porque saben que su impacto es reducido. Y lo hacen porque saben que las decisiones realmente importantes van a venir durante el primer trimestre del año y que es ahí cuando realmente los ecuatorianos nos vamos a desayunar un poquito a dónde apunta eso. Yo ya intuyo a dónde apunta porque ya venía la propuesta que fue devuelta por la Asamblea orientada a un proceso de desregularización y flexibilización del mercado laboral y creo que esto, insisto, es solamente un ejercicio de no caer en un incumplimiento de una oferta política que se hizo de llevar el salario a $500, que ahora lo han dicho ya con claridad, que es $500 cuando termine su gobierno. Ahora son $25 que realmente tienen un efecto muy, muy reducido.
Esta ha sido, uno siente cuando tiene un interesante diálogo, una interesante charla, ¿no es cierto? Y puede extraer, digamos, las mejores ideas de su contertulio, de su entrevistado o quien está dialogando, como se llama este segmento. Te agradezco mucho, Diego Martínez, por las ideas que has puesto en nuestra mesa de discusión y creo que coincidimos ambos en decirle, o al menos permíteme a mí sacar esta conclusión de nuestra conversación, es aquellos que creyeron que votando por el presidente Lasso iban a tener un gobierno que apuntale la producción, que apuntale la generación de empleo y trabajo de calidad, me parece que se tendrán que contentar con un gobierno que, estando liderado por alguien que proviene y es parte de la banca, va a privilegiar al comercio, sobre todo un tipo de comercio que lastimosamente saca más que lo que ingresa, al menos en términos de divisas, y un gobierno que evidentemente prioriza los intereses de su sector, el sector bancario. Y si algo necesitamos en este momento, ¿no es cierto?, es más bien dinamizar el aparato productivo y con él la generación de empleo. Esperemos que el 2022 tenga una mejor cara que la que nos dijo el gobierno del encuentro y la esperanza que iba a tener el 2021. Y como bien lo ha dicho Diego, esa esperanza ha quedado, faltando 15 días, podemos asegurar claramente que ha quedado frustrada y que las grandes expectativas, al menos de esos votantes, terminan hoy más bien con muchísima frustración y permítanme utilizar esto, con muchísima bronca incluso respecto a lo que ha pasado en las últimas semanas entre el gobierno, sus decisiones desacertadas y, digamos, lo que ha pasado incluso en materia legislativa, aprobando o, digamos, impidiendo el camino a que leyes que van a afectar nuestras economías, ¿no es cierto?, sean archivadas o que hoy tengan que ser derogadas. Gracias, Diego, te mando un fuerte abrazo, saludos para ti, para tu casa, para los tuyos, ya no nos volveremos a ver en este programa, pero que tengas un buen año y esperamos seguir contando con tu lúcido análisis aquí en Frecuencia Política. Gracias, Pablo, un abrazo para ti también, a través tuyo y a toda la audiencia. Un feliz cierre de año de todos y ojalá para todos un mejor inicio de año para el año 2022. Un abrazo igual. Gracias. Ojalá, vamos a ponerle fuerza. Y con nosotros hasta el próximo miércoles en una nueva entrega de Frecuencia Política. Chau, chau. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.